gracias a Euromadrid por tenernos aquí, que podamos contar nuestra experiencia y lo que le pasa en nuestras empresas, nuestros conflictos. Porque es muy difícil hacerlos visibles y últimamente gracias a algunos partidos pues podemos conseguirlo. Bueno, pues os voy a contar un poco cómo Vodafone es un buen ejemplo de cómo las reformas laborales han afectado a los trabajadores y sobre todo a las trabajadoras. Vodafone era una plantilla, el sector de las telecomunicaciones en general, es una plantilla de trabajadores y trabajadoras pues que no estaba mal, que tenían un trabajo digno y unas buenas condiciones laborales, y tras las reformas laborales esto ha ido cambiando. Nos han sometido a una serie de recortes que han afectado sobre todo a las trabajadoras. Porque, por ejemplo, en Vodafone hemos tenido que vivir en muy pocos años, en aproximadamente 5 años, un ERTE y 2 EREs bastante agresivos. Y recortes en convenio que han afectado sobre todo, pues como muy bien decía Elena, pues aunque no debería ser así, es así, las mujeres somos las que sostenemos invisiblemente la sociedad, y los beneficios sociales y la conciliación afecta sobre todo a las mujeres. Y hay muchas compañeras que sus parejas están en paro y se ven sometidas a una gran presión laboral. Esto está ocurriendo en Vodafone y seguro que en todas las empresas que están aquí, y tienen que aguantar una presión laboral que no deberían aguantar, y en sus casas las dicen tienes que seguir aguantando porque es el único sueldo que entra en casa es el tuyo, a pesar de todos los recortes y demás. Entonces llega un momento que después de un ERTE y un ERE, es verdad que yo en mi sección sindical, como decía Elena, pues yo hacía una serie de trabajo pues más o menos invisible, pero queríamos cambiar. Comisiones Obreras dentro de Vodafone quería cambiar porque creíamos que la situación era insostenible. No podía ser que siguieran diciéndonos que más o menos por el bien de todos era necesario hacer ciertos recortes. Hicimos un ERTE para que no hubiera una destrucción de empleo. La hubo un ERE en el que sobre todo se despidieron a jornadas reducidas. No podemos demostrarlo, pero curiosamente ocurrió. En un porcentaje que dicen que era el límite legal porque la legislación actual lo permite, y queríamos cambiar esa situación. Cambiamos la sección sindical de Vodafone, se me eligió a mí para estar al frente y decidimos que la situación tenía que cambiar. Nos plantearon, se compró ONO. A partir de la compra de ONO se planteó que nos fueron concienciando de que iba a haber una reestructuración en la empresa y que iba a ser necesario pues destruir una serie de empleos, a lo que Comisiones siempre se posicionó como que esto no debía ocurrir porque había maneras de solventarlo. Por otro lado, se iba diciendo que había un rumor en la plantilla en que la gente que sobraba era la gente mayor de 40 años, y sospechábamos que también pues otra vez las jornadas reducidas, porque creaban mucha inestabilidad en los equipos de trabajo. Entonces, claro, nosotros planteamos a la empresa que había otras maneras de solucionar los problemas, que se podía reorganizar la empresa sin que hubiera destrucción de empleo, y así estuvimos durante todo el año discutiendo con la empresa, pero finalmente nos plantea un ERE de 1.300 personas. Y a pesar de que, bueno, nosotros nos lo plantean hace un año aproximadamente ahora, y nosotros aprovechamos todo el verano para organizarnos y para hacer visible nuestro conflicto. Nosotras, sobre todo, porque como os digo, cambiamos la sección sindical, y una cosa de las que cambiamos es le hicimos bastante paritaria. Nosotras tenemos otra manera tenemos otra manera de llevar las cosas. Había ciertas cosas que no podíamos consentir, sobre todo lo que veíamos que estaba pasando a nuestras compañeras, y queríamos luchar obviamente por todos, compañeros y compañeras, pero no podíamos consentir que ciertos colectivos siguieran sufriendo, y mucho menos lo que afectaba a nuestras compañeras. Nos organizamos, nos enfrentamos a una negociación que intentamos que fuera negociación, pero no hubo ninguna negociación. En todo momento contamos a la plantilla lo que estaba ocurriendo en la mesa, que se llamaba mesa de negociación, que no era tal, con lo cual la plantilla sabía perfectamente lo que ocurría en la mesa y se posicionó claramente a favor de nuestro, porque veía que estábamos defendiendo los intereses de la plantilla.
Y al final del proceso hicimos asambleas donde preguntamos a los trabajadores y trabajadoras que si querían que firmáramos lo que la empresa denominaba el último acuerdo, en el que bajaba la destrucción del empleo de 1.300 a 1.050 personas, que serán posiblemente externalizadas al año que viene. Y la plantilla votó que no quería este acuerdo, y a pesar de todo hubo 2 sindicatos que lo firmaron, con lo cual tuvimos que demandarlo. Perdimos la demanda, fue desestimada por el juez porque consideró que aunque las empresas no se habían fusionado, sí se fusionarían, y que las razones económicas que planteaba la empresa eran razones legítimas porque los ingresos habían caído. Inmediatamente después del juicio, Vodafone sacó sus resultados, donde se vio que los ingresos de Vodafone eran los mejores desde que había empezado la crisis, y la fusión a día de hoy no solo no se ha producido, sino que la empresa ya ha dicho que no se va a producir. Los 2 sindicatos firmantes firmaron que, a petición suya, además, que se podía despedir a modo de protección, decían ellos, que se podía despedir a las jornadas reducidas y a las mujeres víctimas de violencia de género en el mismo porcentaje que se despedía al resto de los trabajadores y trabajadoras. Una cosa que me parece bastante aberrante, porque eso no es una manera de proteger a las mujeres que han sufrido violencia de género, y mucho menos. De hecho, se han despedido padres y madres en periodo de lactancia, se han despedido reducciones de jornada, y bueno, pues no lo hemos podido evitar, pero seguimos luchando dentro de la empresa, porque la situación, obviamente, está ocurriendo todo lo que anunciamos que iba a ocurrir. El exceso de trabajo está haciendo, volvemos a situaciones como las que contaba antes, que tenemos compañeras, sobre todo compañeras, que están sufriendo mucho, porque si estuviéramos en una situación normal se irían de la empresa, pero no pueden hacerlo, están cautivas de su puesto de trabajo. Y el exceso de trabajo está haciendo que se den situaciones de estrés. Nos estamos enfrentando a una negociación de un convenio colectivo en el que la negociación está cautiva desde su inicio, porque también se negociaron condiciones del convenio en el ERE, con lo cual poco hay que negociar. Lo único que puedo decir positivo es que gracias a que he estado en muchas de estas jornadas de sindicalismo femenino y he denunciado lo que especialmente se ha ido contra las mujeres en todos los recortes, pues hemos recuperado lo que se denominaba en el convenio actual la estancia Vodafone. Lo único positivo que puedo decir, que consiste en que las empleadas se pueden reducir la jornada durante el primer año del bebé. Pero vamos, no puedo decir mucho más. Como os digo, estamos completamente seguros de que al año que viene esas 300 personas que no fueron despedidas serán externalizadas, con lo cual se irá la precariedad en el empleo, que se haga nada con la situación psicosocial que se da en los puestos de trabajo, por el estrés, por el exceso de trabajo. Pero bueno, eso no significa que no vamos a seguir luchando, lo vamos a seguir haciendo. Y poco más tengo que deciros. Las reformas laborales lo único que han conseguido es que trabajos decentes se conviertan en apariencia de decencia, pero no hay nada de eso. Lo único que hay es explotación, que afecta sobre todo a las mujeres, que son las que más sufren porque tienen una situación. Los puestos de trabajo, aunque se diga que hay igualdad en los centros de trabajo, no es cierto. Los puestos de trabajo no son iguales, los sueldos no son los mismos, y la situación es bastante distinta. Seguiremos cada una de nosotros dentro de nuestras empresas luchando contra esta situación, intentando cambiarla, pero tenemos que intentar que las reformas laborales, ambas reformas laborales, sean derogadas y se cumpla la ley de igualdad. Gracias.